Bienvenidos, vamos a ver en este video el estudio de funciones. Para ello partimos de lo que es una función, que es una relación definida desde un conjunto A en un conjunto B. Y esa relación, para que sea función, debe cumplir con dos requisitos: existencia y unicidad. Existencia es que para cualquier elemento de mi conjunto de partida A va a existir un elemento del conjunto de partida B, tal que ese par ordenado va a pertenecer a la función. Y para unicidad es que ese par ordenado xy, que va a ser exactamente igual al par ordenado xz, donde y tiene que ser igual a z. ¿Qué significa? Que para cada elemento del conjunto de partida tiene que salir una conexión o un vínculo al conjunto de llegada. Esa conexión tiene que ser única. Si sale más de una conexión, no cumple unicidad. Y si no sale conexión, no cumple con existencia. Teniendo en cuenta eso, esas gráficas correspondientes van a ser o no función de acuerdo a ese cumplimiento de esas condiciones. Si lo analizamos en gráficos de coordenadas cartesianas, donde esas curvas que vamos a analizar, la forma correcta de análisis sería trazar rectas verticales invisibles y verificar que corte a nuestra curva en un único punto. Si la atraviesa en dos valores, no cumple unicidad. Si la trazo la recta y no corta ningún valor, no cumple con existencia. Cualquier gráfico podemos nosotros analizarlo para que sea función y una vez que sea función, estudiarlo completo. Para ello necesitamos saber el dominio y la imagen de una función. El dominio de la función son todos los valores del eje de las X que tenga gráfica, que haya curva. Es decir, esta gráfica azul, si yo la traslado y aplasto sobre el eje de las X, veo que se pinta toda esa porción de intervalo, desde menos infinito sin poder agarrarlo hasta el número 2 tomándolo porque ese valor entra como dominio. Y en el conjunto imagen hago el mismo proceso pero sobre el eje de las Y y veo que en este caso toda esta porción de acá se pinta, es decir, de 0 a infinito. Esos son dominios e imágenes de la función. ¿Cuáles son los ceros o raíces de la función? Son los valores que cortaban al eje de las X. ¿Sí? Todo valor que corta al eje de las X son ceros o raíces de una función. En particular, lo que yo tengo que hacer es hacer la componente y igual a 0 y verificar qué valor numérico corresponde de x. A nivel analítico, que ya lo vamos a trabajar. A nivel visual, simplemente veo qué valor del eje de las X corta. En particular, que en este caso hay 2, se pone x1 vale 2, x2 vale 2, menos 2. ¿Qué tengo que hacer para esos puntos? Si yo lo quiero expresar como punto, sería el par ordenado 2, 0 o el par ordenado menos 2, 0. Y para la ordenada, el origen es el punto que corta el eje de las Y. Por lo tanto, en este caso va a ser Y igual a menos 4. Es el puntito que corta el eje de las Y como punto 0, menos 4. Esa es la forma correcta de anotar. ¿Qué más se analiza en una función? La monotonía, si crece, si decrece, cómo es la función. Para analizar si crece la función a nivel dibujito, es muy simple. Se coloca un muñequito o un lapicito sobre la curva y veo qué hace la curva a medida que yo la traces. Cuando la voy trazando voy viendo que sube, por eso digo que es creciente. A nivel de definición, se tienen que tomar dos elementos del dominio, cualquiera, donde uno sea menor al otro, y lo que verifico que sus imágenes sean menores respectivamente. Si fuera estrictamente creciente, tiene que estar el menor igual. Significa que va a ir creciendo en forma escalonada. Ese es el objetivo de la estrictamente creciente. Tenemos la función decreciente. La función decreciente es una función que, como lo indica, baja, desciende. Si yo pongo mi muñequito, mi lapicito y continúo y sigo esa curva, veo que va bajando constantemente. Es decir, que para valores del dominio, que sea uno menor al otro, yo veo que sus imágenes son al revés, mayores, son más grandes. Y por eso decrece nuestra función. Estrictamente decreciente es que hay partes constantes que va bajando paulatinamente.
Los intervalos de positividad y negatividad. Una función es positiva en un intervalo de su dominio si verifica que sus imágenes son positivas. En este formato es como si yo pusiera un muñequito sobre la recta del eje de las X y voy caminando. Cuando me topo con la piedrita, que son las raíces o cero de la función, veo hacia dónde estaba la curva. En este caso está hacia el lado de abajo y por lo tanto eso se llama conjunto de negatividad. Sigo caminando por la curva hasta que llego a la otra raíz y toda la curva en este caso estaba por encima. Eso significa que es positiva la función. Y si sigo posteriormente caminando, veo que la función es negativa. Los intervalos de positividad y negatividad tienen que ver con respecto al eje de las X, la nomenclatura, y siempre son abiertos, ya que los valores que pasan por el eje X no son ni positivos ni negativos. ¿Y la función par o impar? Para que una función sea par es que para valores opuestos de mi dominio, sus imágenes tienen que ser iguales. Y en el caso que sea impar, es que para valores opuestos, sus imágenes son opuestas. Una tiene que ser simétrica con respecto al eje de las Y y la otra simétrica con respecto al centro de coordenadas, al famoso 0, 0. Aquí está toda la teoría del estudio de funciones. Veamos en un nuevo video la parte práctica de cómo se aplicaría.